el primer traballo discográfico firmado en solitario pol músico y un tríptico compuesto por 3 EPs, un nel que pon voz a cantares tradicionales, outro centrado na súa faceta de violinista e el tercero dedicado a la guitarra. Este disco lleva en preparación pues ya una buena mantenera de años. Empecé a traballarlo ya con Elías García ya polo año 2016-2017, pero después de que nos faltara Elías, pues bueno, hubo ahí un parón para recomponernos, replantear qué é lo que queríamos faer, y cuando llegó el momento de retomar este traballo, a la hora de plantearme qué é lo que quería faer, si yo toco la guitarra y me presta muchísimo, toco el violín y también me presta muchísimo, préstame cantar y préstame tocar el buzuki, cómo faer algo que tuviera sentido y que no fuera un batiburrillo. Entonces, en vez de faer ese batulash que suele ser el primer traballo de mucha xente, de querer amosar todo lo que tienes, yo preferí faer 3 traballos donde hubiera un bloque de cantares, un bloque de temas de violín, un bloque de guitarra, y como en realidad son 3 discos, y como si fuera un disco triple, un tríptico, me dijo el otro día no sé quién, que la idea es que salga todo en un disco, en un CD, porque bueno, por cuestiones presupuestarias a la hora de la edición, pero en digital van a ser 3 entes más o menos independientes, con una unidad que soy yo, o sea, una unidad, algo que da unidad, que es la persona que está detrás de este trabajo, pero esa es la idea. El tercer bloque del disco, o sea, en la edición en CD, y lo que termina el disco, y la parte de guitarra solista, que bueno, la guitarra es el mío primer instrumento, el primero que yo empecé a tocar, el que yo estudié, del que yo tengo, vamos, una formación reglada, por decirlo de alguna manera, y del que además en Asturias yo creo que no hay ninguna grabación de guitarra solista, por lo menos basado en la música tradicional, o por lo menos hay muy poco. Entonces, bueno, yo creo que era un espacio que estaba pendiente de rellenar, ¿no? Entonces, bueno, pues adapté piezas tradicionales como pues, lo típico sones de arriba, xotes, muñeires, unos ixeros de Igor Medio y de Elías García, que fueron como los mis maestros y padres espirituales en esto de la cuerda en la música tradicional. Hay una pieza irlandesa, porque yo estuve viviendo en Irlanda muchos años también, entonces, bueno, quería hacer ese homenaje a la mi tierra de adopción. Y bueno, a mí y una parte que a mí préstame mucho personalmente, precisamente porque, bueno, y esa parte de mí que tenía como ahí amatagada y que préstame a solear, por fin. El segundo bloque, que es el que está en el medio en el disco físico, y en la parte de piezas de violín, también estaba pendiente el recuperar ese repertorio tradicional de violineros asturianos que teníamos, y muy bonos, y respetar las estructuras del baile, tocar como tocaban ellos, ¿no? O sea, mirar un poco para nosotros, no mirar tanto para otras tradiciones europeas. Entonces, bueno, yo un poco lo que quise faer en esta parte. Tocó piezas de Ceferino Traviesas, que era un violinero de casu espectacular, tocó un par de composiciones propias, un baile del centro también basado en melodías tradicionales, y bueno, y un disco para el baile bastante prestoso. El otro disco, o la otra parte del disco físico, y la parte de los cantares, que es la que más se puede chocar a mucha gente, que nunca me vieron cantar o nunca pensaron que yo cantara. Canto porque me obligaba Elías, y insistió mucho en que no, tú canta, y en Irlanda me decían que nadie te diga que no puedes cantar. Entonces, bueno, como que hay un ejercicio también de reafirmación. Y aparte que tengo arreglos que me presten mucho y cantares que me presten mucho, y bueno, ahí están pues, piezas tradicionales también para el valle, jotes, guixeros, sones de arriba, algún cantar de chigre,
y la verdad que estoy muy contento porque, bueno, no es fácil cantar a estas edades ya, o sea, empezar a debutar como cantante a estas alturas de la vida. Entonces, bueno, estoy muy contento.